Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de cómo lo invisible se vuelve visible, de cómo ese invisible que se vuelve visible se proyecta en algo y de qué es eso que es invisible. Quizá ahora no tenga sentido, quizá luego tampoco, pero lo vamos a intentar. Para ello voy a empezar por hablar de unos efectos que ha estudiado la psicología. El primero de ellos se llama efecto Ganfeld. Este efecto sucede cuando hay una privación parcial de un sentido. Entonces, Ganfeld lo que vio es que cuando a un sujeto se le priva de un sentido, la mente proyecta patrones geométricos, visiones, incluso escenas. Luego también existe otro efecto que es el llamado cine del prisionero, muy estudiado en cárceles, el cual, cuando el sujeto está expuesto a una oscuridad prolongada, se le aparecen escenas, películas internas. Vale. La idea de estos dos efectos psicológicos, la idea fundamental es que cuando falta algo, la mente tiende a proyectar. Y para ello necesitamos una superficie donde ese algo que nos falta aparezca. Bien, más adelante vamos a hablar de qué es ese algo y de cuál es esa pantalla en la que se proyecta ese algo que nos falta. Perfecto. Pero antes de eso, quiero ir lanzando una serie de datos para que vosotros los interconectéis. Vamos a empezar hablando sobre los finales de los años 30, porque en este periodo algo cambia en el imaginario colectivo. Perfecto. En 1938 debuta Superman en la revista llamada Action Comics. Entonces nace el arquetipo del superhéroe con poderes no terrenales. No debemos de olvidar que Superman es un extraterrestre. En el 1938-39, coincidiendo con el debut de Superman, arranca la llamada Golden Age de la ciencia ficción, cuando John W. Campbell toma la revista Astounding Science Fiction. Y en 1939, ya veis que solo baila un año o dos entre todos estos acontecimientos que estoy contando, como decía, en 1939 se toma la primera fotografía de un ovni y la pongo por aquí arriba. ¿Qué os parece esa fotografía? Es bastante nítida. Esa fotografía no es de un ovni. Esa fotografía es de un virus. Es la primera vez que se toma del microscopio la fotografía de un virus. En específico, este virus es el virus del mosaico del tabaco. Entonces, para englobar todo esto que acabamos de decir, la idea es que lo no humano, lo invisible y lo de otro orden empieza a adquirir imagen, relato y forma cultural al mismo tiempo. Todo esto, lo no terrestre, lo invisible, los virus, y todo lo que pertenece a otro orden empieza a impregnar la sociedad. En este caso la estadounidense, pero rápidamente se trasladará a la europea, a la occidental en su conjunto. Entonces ya hay una idea que aletea en el mundo. Bien, años 40. En 1944, en el número 30 de la revista Action Comics, la misma en la que debutó Superman, Superman se enfrenta a una entidad
de la quinta dimensión. Será la primera vez que Superman luche contra algo no terrestre. En el 47, en 1947, Kenneth Arnold, un piloto privado estadounidense, avista 9 ovnis en el cielo y dará inicio a la era moderna del ovni. En los años 50, a principios de los años 50, es cuando más abundan los avistamientos de ovnis de tipo tubular, cilíndrico o forma de puro, como el que hemos visto antes. Entonces, la idea es que lo que era ficción, lo que pocos años antes era ficción, empieza a verse en el cielo. El cielo entonces funciona como pantalla. Ya podemos engarzar, interconectar lo que hemos dicho antes de el efecto Gartfeld y el efecto cine del prisionero. Que cuando se nos quita una forma de sentir, una forma de percepción, cuando se nos quita de eso, nosotros proyectamos ciertas entidades. Proyectamos patrones geométricos, luces, narraciones incluso. Bien, entonces alguien se preguntará, pero bueno, ¿a qué viene esto de haber puesto una imagen del primer virus? Bueno, el virus, la palabra virus, entra en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje del vulgo, por decirlo así, a finales de los 30, principios de los 50. O sea, estamos en el mismo margen temporal que hemos estado hablando. Finales de los 40, principios de los 50, la palabra virus entra en el imaginario colectivo de forma brutal. ¿Por qué? Por el miedo a la polio, ¿vale? Entonces el virus pasa al vocabulario común. La palabra virus pasa al vocabulario común. Y debemos de decir que el virus, los virus, el origen del virus, aún hoy por hoy nos es desconocido. Le es desconocida a la biología evolutiva. No sabemos de dónde proceden los virus. Es un agente extraño y además invisible. Porque la gente habla y habla de virus, empieza a hablar de virus en aquella época, pero no saben, no es visible para ellos. Entonces, la idea en este apartado sería que lo vírico, invisible, activo, incierto, omnipresente, es un modelo mental disponible para pensar lo que no se ve, pero actúa. El virus no se ve, pero tiene una actuación en la sociedad en ese momento. Vale. La tesis de todo esto es que cuando algo se vuelve invisible, buscamos o reproducimos o lo reproducimos en una superficie donde pueda aparecer. Ya sea una placa de microscopio, el cielo, una página de cómic de una revista o una pantalla interior en la mente. Todas funcionan como escenarios de aparición. Entonces, ¿qué es lo que se nos ha arrebatado y que tiende a proyectarse en el cielo, en este caso?
Porque si seguimos el efecto Garnfeld o el del cine de prisionero, nos dicen que ciertos patrones, ciertas visiones aparecen cuando se nos priva de una capacidad perceptual. ¿Y de qué se nos priva? Para ver ovnis y sucesos paranormales. ¿De qué se nos está privando? Se nos está privando de la imaginación. Esta es la tesis que quiero que quede clara. Se nos priva de la imaginación. Y la imaginación efectúa un desbordamiento y se plasma en el cielo. Ese lienzo, vamos a hablar poéticamente, ese lienzo donde civilizaciones anteriores han construido historias. Pues nosotros, hoy por hoy, las estamos construyendo, pero con una base racional. Por eso vemos naves espaciales que se nos antojan futuristas. Estamos infectados de la razón. Infectados en el sentido de que la razón nos está mermando la capacidad imaginativa, evocativa. Pero esta existe, porque nos conforma, es nuestra esencia y tiene que salir. ¿Y cómo sale? Sale así. Sale proyectada en el cielo. Entonces, estos sucesos paranormales que proyectamos no solo son eventos físicos. Me explico. Esa nave espacial, ese halo, esa luz, no solo emite fotones, no solo tiene materia, sino que es un evento significativo. O sea, es un evento que tiene significado. Esos fenómenos paranormales son fenómenos semióticos y hermenéuticos. O sea, se pueden y deben interpretarse. ¿Y por qué surgen? Ya lo hemos dicho. Surgen de una privación. Se nos priva de la imaginación. La razón se come a la imaginación. Y surgen en la fisura entre la conciencia ordinaria y el inconsciente. De ahí emergen. Entonces, no hay sujeto estable frente a objeto. Diremos que no hay un sujeto frente a un objeto. Se colapsa la estructura sujeto-objeto. Ya no hay una brecha. Cuando estamos ante un fenómeno paranormal, ya no hay una brecha, no hay un abismo entre sujeto y objeto. Nos vemos imbricados con el objeto. Entonces, diremos que es la irrupción del significado en lo físico. Vale. Diremos también que si los fenómenos paranormales funcionan como textos, porque son interpretables, como un texto, a la manera de un texto, porque están imbuidos de signos que hay que interpretar, entonces los textos también pueden funcionar como fenómenos paranormales. Pensadlo bien. Leer y escribir pueden replicar ese proceso. Crean superficies donde lo invisible aparece y el significado irrumpe. Por eso no hay nada que sea más mágico que el escribir, dar rienda suelta a la imaginación y plasmarlo en el cielo de una hoja. Quiero que os quedéis con esta idea. Bueno, si queda alguna duda, ya sabéis, podéis comentarla. Y bueno, os espero para el siguiente vídeo.
Un saludo y muchas gracias.